Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar titulado Nutrigenómica, dentro de lo que es el máster en bases biológicas y asesoramiento nutricional deportivo personalizado, que nos lo va a exponer el doctor David de Lorenzo, que es director del Centro de Estudios de Genómica y Nutrición y además es profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Creo que es la persona adecuada que nos puede de alguna forma introducir en este campo y creo que, bueno, de alguna forma ya veréis cómo os va a aclarar muchas de vuestras dudas. De todas formas, como hicimos en otros webinars, al finalizar el mismo o durante el mismo, de alguna forma tenéis la opción de realizar las preguntas que consideréis y el doctor de Lorenzo os las responderá, me imagino que al final de lo que es la exposición. Y si no, si os quedara alguna pregunta que una vez finalizada no os ha llegado a responder, tenemos el foro de dudas del tema en cuestión, donde podéis plantear la duda y nosotros la trasladaremos al doctor de Lorenzo para que, bueno, de alguna forma os la responda. Así que, bueno, cuando quiera el doctor de Lorenzo, pues puede comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Em, Efectivamente, voy a hablar sobre nutrigenómica. Va a ser una introducción, bueno, va a ser una charla, un webinar muy general, sobre todo intentando aclarar conceptos y también ver las aplicaciones, sobre todo principalmente en el mundo de la nutrición y nutrición personalizada, que es sobre todo las aplicaciones de la nutrigenómica actualmente. Empezamos con un pequeño índice de lo que voy a hablar. Son 6 puntos, como podéis observar. Una primera en la que voy a hablar la genética y el ambiente como fuentes de variación. Es decir, nosotros cuando hacemos una intervención nutricional o cuando aplicamos un entrenamiento o cuando prescribimos incluso un fármaco a una persona, hay a un grupo de personas, pues hay una determinada variación en las respuestas a esta intervención. Esta respuesta, esta diversidad, es debida tanto a factores intrínsecos a la persona, factores genéticos, como a factores externos, ¿no? Factores ambientales. En la segunda parte hablaré de lo que es la interacción entre genoma y ambiente, es decir, estos dos factores pueden afectar nuestra respuesta por separado o bien pueden combinar su efecto produciendo una respuesta única, que es realmente lo que más nos interesa. Al final, la nutrigenómica, la nutrigenética se va a centrar o va a jugar sobre todo con esta interacción genoma-ambiente a la hora de realizar recomendaciones nutricionales personalizadas. Después, como decía, en el cuarto punto hablaré de aplicaciones prácticas de esta nutrición, de este conocimiento, de esta interacción genoma-ambiente. La aplicación inmediata es la nutrición personalizada a través del conocimiento del genoma individual, acabando con implicaciones éticas y unas conclusiones. Como decíamos, si hay alguna duda, al final pues no hay problema. Estaré pendiente de las preguntas que se hagan y las responderé en el momento, así como en el foro también. Bien, he añadido a este webinar, hay una serie de bibliografía. Como decía, bueno, bibliografía hay mucha sobre el tema. Aquí hay una serie de tanto lecturas muy básicas, como por ejemplo un libro que editamos en el 2011 sobre nutrigenómica y nutrigenética, que intenta aclarar los conceptos de estas ciencias. Y después una serie de estudios de aplicación de la nutrigenómica en diferentes ámbitos. Sobre todo también, como decía, en el ámbito de la nutrición personalizada. Bien, pues sin más demora empezamos el webinar con, como decía, los factores genéticos y ambientales como fuente de variación. Desde que nacemos existen los determinantes en lo que seremos, en las enfermedades que padeceremos,
en nuestras características físicas, nuestra respuesta al ambiente. Hay una serie de determinantes que son tanto genéticos, aquí señalados con una serie de flechas, gen 1, gen 2, gen 3, que pueden hacer que este bebé que observéis en pantalla, pues de mayor, pues o bien padezca obesidad o bien tenga un mayor riesgo de padecer obesidad. Son genes que pueden contribuir a determinadas enfermedades, diabetes o obesidad. Y luego también pero no es solo, naturalmente, no es solo la genética la que determina que una persona pues llegue a padecer una diabetes, sino que también pues su nutrición, su comportamiento, es decir, si realiza deporte, si tiene una vida sedentaria, las enfermedades que ha padecido, el clima en el que vive e incluso, bueno, estos son una serie de factores ambientales, pero a pesar de todo, bueno, hay un tercer componente que sería el azar, que de todas maneras no hablaré de él porque, bueno, tampoco es cuantificable, pero sí que, desde luego, dos personas, incluso con la misma genética y en el mismo ambiente, pues una persona puede desarrollar una enfermedad y la otra no, en muchas ocasiones, pues debido a factores estocásticos, ¿no? Como decía, estos factores al final son una fuente de variación cuando nosotros realizamos intervenciones, pues por ejemplo, nutricionales. Aquí vemos que una serie de personas, en este gráfico podemos observar cómo se representa el cambio en el colesterol total en un grupo de pues, unas 40 personas, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, cada barra del gráfico representa una persona. Entonces, aquí en este caso, como pueden observar, lo que hay una serie de personas que tras la intervención nutricional han bajado mucho de los niveles bueno, han tenido un cambio en los niveles de colesterol bastante elevado, que son las personas a la izquierda, en naranja, que se denominarían hiperrespondedores. A la derecha tenemos personas que no solo no han reducido el colesterol total, sino que lo han aumentado. En este caso no han respondido como se esperaba a la intervención, sino que han respondido incluso al revés, son hiporrespondedores. Y después, lógicamente, la mayoría de individuos pues van a tener unos cambios alrededor de la media. Aquí se puede observar que hay un cambio medio de -10 y la mayor parte de individuos bueno, presenta un cambio alrededor de este valor. Serían los normorespondedores. Cuando nosotros o cuando se hace una intervención o hay estudios o hay unas recomendaciones, pues, por ejemplo, el ejercicio físico para el control del perfil lipídico, el ejercicio físico para el control de la gestión del peso corporal, pues está basado en una serie de estudios observacionales, intervencionales también, en los cuales se ha extraído la estrategia que proporciona un mayor éxito a la mayor parte de individuos. Es decir, es la estrategia que funciona con los normorespondedores. Pero como pueden observar aquí, pues hay una serie de personas que no van a responder como se espera. Bueno, en el caso de los hiperrespondedores para el cambio en el colesterol, pues no supone un perjuicio para ellos, pero en el caso de los hiporrespondedores sí. Es decir, aquí los hiporrespondedores no solo no han reducido su nivel de colesterol con esta intervención, sino que además lo han aumentado. Si hubiéramos sabido esto antes de empezar la intervención, pues lógicamente no le hubiéramos recomendado esta intervención a estas personas. Pero ¿qué hace que unas personas sean hiperrespondedoras, normorrespondedoras o hiporrespondedoras? Bueno, pues lo que más nos interesa son los factores genéticos que hacen que esta persona sea clasificada en uno de estos tres grupos. Y los factores genéticos, como ya saben, en realidad son una serie de variantes genéticas, es decir, nuestro genoma humano se compone de 3.000 millones de nucleótidos, es el denominado genoma nuclear. Dentro de este genoma nuclear hay una parte que es funcional, que codifica para proteínas y regula la actividad de estos genes codificantes de proteínas, y luego un ADN no funcional. Dentro del funcional hay un ADN codificante, que son 60 millones de nucleótidos, correspondientes a alrededor de unos 23.000 genes, y elementos funcionales no codificantes, que son pues, principalmente elementos reguladores.
Lógicamente, el que a una persona que sea clasificada como hiper, normo o hiporrespondedor, los factores genéticos que hay detrás de estas diferencias tienen que ser factores genéticos diferentes, variantes genéticas, es decir, letras del genoma, que son diferentes en unas personas y otras. Por tanto, de estos 3.000 millones de nucleótidos no nos interesa los nucleótidos que son iguales en todos los seres humanos, porque esos nucleótidos no determinan las diferencias entre enfermos, no enfermos, entre hiporrespondedores o hiperrespondedores. Las diferencias biológicas, las diferencias genéticas entre estas personas va a ser debido a variantes que se denominan SNPs. SNPs, como se puede observar aquí, SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms en inglés, polimorfismos de un solo nucleótido. Bueno, es simplemente cambios de una letra en el DNA. Aquí podemos ver dos cromosomas, la cadena de ADN de 2 cromosomas, arriba una y abajo otra. En una cadena, bueno, no voy a entrar en temas del ADN, cómo está hecho y cómo está formado, lo doy por sabido. Si hubiera alguna pregunta al respecto, pueden preguntarme sin problemas. Aquí pueden observar en una cadena que hay una pareja guanina-citosina, mientras que en la misma posición, en otro cromosoma, la pareja es timina-adenina. Por tanto, aquí hay una secuencia diferente que puede tener implicaciones a nivel metabólico, puede tener implicaciones a nivel de, pues como decíamos antes, clasificar a una persona como hiper o hiporrespondedora ante una intervención nutricional. Las causas pues pueden ser muchas. Puede ser o bien que este cambio, estas diferencias de nucleótido implique que este cambio se encuentre en una zona codificante para proteínas y que por tanto este cambio implique un cambio de aminoácidos en la proteína correspondiente y por tanto, pues por ejemplo, esta proteína sea menos funcional, una variante de esta proteína pues sea menos funcional que la otra variante. Al ser menos funcional, pues a lo mejor no es tan eficiente realizando las tareas que tiene adjudicadas y por tanto, pues bueno, esta persona pues puede, por ejemplo, responder menos a una intervención nutricional simplemente porque la proteína encargada de trasladar esta intervención o de trasladar el efecto o de realizar el efecto de esta intervención nutricional, pues sencillamente no es tan eficiente. Bien, esto serían también las bases a nivel molecular, que ya digo, también por falta un poco de tiempo no voy a entrar, pero que es muy interesante también. Es decir, las causas moleculares de estas diferentes respuestas frente a una misma intervención nutricional. Pero como digo, nos vamos a centrar más en un poco el concepto de nutrigenómica y en su aplicación. Para entender el concepto y la aplicación voy a empezar con un ejemplo de un estudio que realizamos en un grupo en el que colaboraba yo en el año 2013, es decir, hace 3 años ya, ahora en noviembre, en el cual se analizaba la respuesta ante una intervención con una bebida de soja en un grupo de personas y cómo esta intervención determinaba unos cambios en el riesgo cardiovascular, y concretamente en los niveles de colesterol. Bueno, pues el experimento era muy sencillito. Había una primera fase inicial de intervención. Bueno, primero se recogían muestras, es decir, muestras de sangre para medir una serie de parámetros y además también para obtener ADN. Después los individuos se dividían en 3 grupos. Un grupo experimental 1 con una bebida de soja de medio litro. Bebían medio litro de esta bebida de soja al día. Otro grupo que bebían solo un cuarto de litro y otro grupo control sin tratamiento, es decir, que no ingerían esta bebida de soja. Después de estos 2 meses de intervención, se recogieron de nuevo muestras y después hubo un periodo de lavado de otros 2 meses y tras este periodo de lavado se volvieron a recoger muestras. Simplemente la idea del periodo de lavado era ver si se observa algún cambio durante el tratamiento, si después, una vez que se cesa el tratamiento, pues los cambios que se han observado pues vuelven a como estaban antes. De esta manera pues se puede adjudicar el cambio al tratamiento aplicado.
Bien. Perdón. El cambio concreto o el objetivo concreto era ver si los fabricantes de esta bebida de soja podían poner en su bebida que este producto tenía algún efecto en la salud. Y esta pues era un poco la motivación. Nos habían hecho el encargo, la empresa, de esta bebida y bueno, queríamos ver si realmente había un efecto. Cuando vemos los resultados, esto es los tres grupos, el grupo control, el grupo de un cuarto de litro de soja y de medio litro de bebida de soja diaria. Los cambios en colesterol parece que, pues, bueno, hay una tendencia a reducirse, es decir, el control no solo no baja, sube un poquito, aunque no es una diferencia significativa de cero. El grupo de 250 mililitros también baja un poquito, pero tampoco es una diferencia significativa de cero. Y el de 500 mililitros baja todavía más, aunque el resultado sigue sin ser significativo. ¿Vale? Se ve que hay una tendencia, pero estos cambios no son significativos. ¿Por qué no son significativos? Pues básicamente porque dentro de cada grupo había mucha variación. Es decir, la respuesta tanto a un cuarto de mililitro de soja como a un cuarto de litro de soja como a medio litro de soja, había sido muy diversa. Y esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en la cual se representan los valores concretos de los individuos con 500, que habían ingerido durante 2 meses 500 mililitros de soja, que de hecho es la diapositiva que he enseñado antes, ¿de acuerdo? Bueno, los valores concretamente no son exactos, pero los he modificado para que se pueda entender y se pueda ver mejor, ¿eh? Básicamente, nosotros el cambio medio que teníamos sería este cambio medio, pero alrededor del cambio medio hay una serie de hiper o hiporrespondedores. De hecho, yo fui parte de uno de los sujetos de este grupo de medio litro de soja al día y soy la barra de más a la derecha. O sea, yo después de estos 2 meses mi colesterol subió significativamente, no había bajado, por desgracia para mí, claro. Bueno, de nuevo, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Hay alguna manera de controlar esta variación, de explicar esta variación a través de algún factor biológico? Bueno, también era una de las cosas que nos interesaba, era también ver cómo la genética individual afectaba la manera en que respondíamos a estos parámetros, a esta intervención. Y dentro de los genes analizados, uno de los genes fue el receptor de la vitamina D, por varios motivos que no entro a explicar aquí, pero bueno, nos interesaba el receptor de la vitamina D, entre ellos, varios polimorfismos que se había observado asociados a diferentes efectos, o diferente influencia del receptor de la vitamina D. El receptor de la vitamina D, bueno, es un receptor que cuando se une a la vitamina D activa y desactiva una serie de genes, algunos relacionados con un proceso inmune, algunos relacionados con procesos metabólicos, por ejemplo, también con lo que es el tema del metabolismo del calcio, como ya es conocido. Y en este caso, curiosamente, si el resultado fue bastante sorprendente cuando analizábamos o cuando separamos los individuos en base a el genotipo de uno de estos polimorfismos, concretamente el BSM, que se ha observado influencia la estabilidad del RNA mensajero y por tanto determina la cantidad de receptores de vitamina D que una persona tiene en sus células. Si nosotros este mismo resultado de cambio en colesterol total lo dividimos según el genotipo del polimorfismo BSM del receptor de la vitamina D, obtenemos este resultado, que como ven es diferente según el genotipo que estamos considerando. Es decir, en aquellos individuos que que son homocigotos para el alelo A del polimorfismo BSM del receptor de la vitamina D,
no solo no hay una tendencia a bajar niveles de colesterol, sino que hay incluso una tendencia a subir. En cambio, en los individuos que al menos tienen un alelo G, lo que se observa es una tendencia a bajar, a disminuir. Y aquí, en este caso, sí que estas diferencias fueron significativas. Es decir, que el cambio en colesterol total después de una intervención con esta bebida de soja durante 2 meses era significativamente diferente en individuos con homocigotos para el alelo A respecto a individuos con al menos un alelo G. En el sentido de que los individuos con alelo A aumentaban significativamente sus niveles de colesterol. Yo, por ejemplo, soy homocigoto AA en esta posición y eso explicaría el aumento de mi colesterol después de esta intervención, mientras que individuos con al menos una G en esta posición tienen una reducción significativa en sus niveles del colesterol. Una vez aquí, la pregunta a realizar sería, bien, entonces, ¿qué recomendación podemos hacer a estos productores de la bebida de soja respecto al efecto que esta bebida tiene en los niveles de colesterol? ¿La reduce? Sí. ¿La aumenta? También. Pero claro, la reduce y la aumenta dependiendo del genotipo de la persona que la está tomando. Es decir, de hecho, ya puestos a elaborar si quisiéramos elaborar una etiqueta correspondiente a esta bebida, deberíamos poner que esta bebida de soja reduce significativamente los niveles de colesterol solo si usted tiene al menos un alelo G en el polimorfismo BSM del receptor de la vitamina D. Claro, una etiqueta demasiado larga y también poco útil porque principalmente hoy día pocas personas disponen de su genotipo, bueno, la secuencia de su genoma y mucho menos detalle de los polimorfismos aquí analizados, ¿no? En este caso, lógicamente, dentro de 20 años, si el genoma se generaliza y el estudio del genoma se hace ya desde el nacimiento, es fácil de entender que, por ejemplo, dentro de 10 años, si todavía sigo impartiendo este webinar y todavía sigue en marcha el curso, el máster, y que esperemos que sí, y todavía utilizo esta diapositiva, lo primero que harían ustedes, y como ya dentro de 10 años probablemente ya tendrían información genética, su información genética a su alcance, lo primero que harían sería ir a mirar al VDR, el polimorfismo BSM, cuál es su genotipo, para decidir si tiran o no esa botella de bebida de soja que tienen en la nevera. Esta sería lo que es la nutrición personalizada y de hecho vamos a pasar ahora ya al concepto de nutrición personalizada. Básicamente el concepto de nutrición personalizada lo que hace es trabajar con esta interacción genoma-ambiente. Lo que hemos visto ahora, esta diferente respuesta de los individuos respecto al cambio en el colesterol total frente a una intervención nutricional de bebida de soja, es una interacción entre el ambiente, en este caso una bebida de soja, y la genética, en este caso el polimorfismo BSM del VDR. ¿Qué quiere decir interacción? Interacción quiere decir que la respuesta a un factor ambiental, como puede ser la actividad física, es diferente según el genotipo que estamos considerando. Por ejemplo, aquí la respuesta, si consideramos que puede ser actividad física y aquí podemos considerar que es obesidad, aquí podemos ver que el genotipo A mayúscula no tiene diferencias en su ganancia de peso o en su obesidad, independientemente de si tiene una alta actividad física o una baja actividad física. Mientras que el genotipo A pequeña sí que tiene diferencias en su ganancia de peso dependiendo de la actividad física. Por tanto, el efecto de la actividad física es diferente según el genotipo. Este efecto es mucho mayor en los individuos, el efecto de la actividad física respecto a la ganancia de peso o la pérdida de peso, al peso en general,
es mucho mayor en los individuos a minúscula minúscula que en los individuos a mayúscula minúscula. Y en los individuos heterocigotos pues es un valor intermedio. Esta diferente respuesta frente a un entorno, frente a una intervención o frente a un ambiente, a un factor ambiental, según el genotipo, es interacción, es lo que se denomina interacción genoma-ambiente. Aquí teníamos también una interacción frente a lo que sería la bebida de soja, entre la bebida de soja y el genotipo del VDR, porque vemos que la respuesta es diferente según el genotipo. Bien, pues esta interacción que se ha observado también en otros ejemplos, en otros casos, bueno, de hecho se ha observado en múltiples casos de intervenciones tanto nutricional como de estilo de vida y en múltiples genes. Aquí, por ejemplo, hay otro estudio del 2009 en el cual, bueno, los dos gráficos son idénticos, tanto de izquierda a derecha, hacen referencia a diferentes presiones arteriales, tanto sistólica como diastólica, pero si nos fijamos, por ejemplo, en la sistólica, aquí vemos que dependiendo del genotipo, no voy a entrar aquí, lo que quiero es que nos centremos sobre todo en las consecuencias, ¿eh? O sea, no voy a entrar con nombres de genes y variantes, etcétera, sino que quiero que vean que según el genotipo, esta es una posición concreta del genoma, que puede ser homocigoto para G o aquí heterocigoto o homocigoto de la variante alternativa. En que la respuesta a una reducción del consumo de grasa, es decir, menos del 30% o más, un consumo de menos del 30% o un consumo de más del 30%, el consumo de más del 30% es perjudicial para los individuos homocigotos GG porque presentan una mayor presión arterial, tanto sistólica como diastólica. En cambio, un consumo reducido de grasa, en este caso, para los individuos que son homocigotos es perjudicial. Es decir, el consumo reducido para los individuos que son heterocigotos o homocigotos CC es peor a nivel de control de la presión arterial que un consumo elevado. Ahora veremos enseguida a qué es debido esto. Quizás es un poco contraintuitivo decir, pero ¿cómo estas personas cuando aumentan la ingesta de grasa por encima del 30% reducen su presión arterial? Bueno, pues, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que cuando uno baja grasa o cuando uno sube grasa, lo que hace es, pues, en este caso, habitualmente, reduces la ingesta de carbohidratos. Por lo tanto, estas personas, en lo que es referente a la presión arterial, son sensibles a carbohidratos. Es decir, los carbohidratos serán los que elevarán su presión arterial. Si toman muchos carbohidratos, tienen un consumo bajo de grasas y, por tanto, están aquí, subirá su presión arterial, mientras que los otros individuos, los individuos GG, cuando tienen un consumo alto de grasas y, por tanto, bajo en carbohidratos, pues responden a nivel, el perfil de presión arterial responde mejor. Esto se ha observado en otros genes que luego pasaré a comentar. Bien, pues una vez que hemos visto las bases de lo que es la interacción genes-nutrientes, vamos a definir qué es la genómica nutricional. La genómica nutricional principalmente, básicamente es el estudio de esta interacción, el estudio de la interacción entre genes y nutrientes. Cómo nuestra configuración genética trabaja con la diversidad de nutrientes que ingerimos, produciendo las diferentes respuestas que luego observamos. Esta interacción puede hacerse en dos direcciones, que es lo que señalan aquí estas dos flechas. La interacción puede ser de genes hacia nutrientes, es decir, lo que acabamos de observar, diferentes genes, diferentes variantes genéticas, pueden modificar estos polimorfismos, estas variantes denominadas polimorfismos, modifican la manera en que las personas procesan los nutrientes que ingieren. Como habíamos visto antes, el procesamiento de grasas, carbohidratos es diferente en personas con este genotipo o con este genotipo. Bien, pues esto es lo que se denomina nutrigenética. Pero también puede ocurrir la dirección contraria, en la cual
Los nutrientes modifican la manera en que los genes trabajan, es decir, la actividad genética. Ese es otro tema un poco más complejo en el cual, bueno, pues si han oído hablar de la epigenética, es a través de esta epigenética es la manera en la cual nuestras células regulan la actividad genética. Bueno, pues los nutrientes pueden modificar esta actividad epigenética, pueden modificar la expresión de genes, realizando de esta manera, pues, tanto pueden activar genes, como pueden ser, por ejemplo, genes protectores frente a cáncer y en este caso determinados alimentos o determinados factores ambientales pueden ayudarnos a proteger frente al desarrollo de cánceres, simplemente pues porque nuestros alimentos favorecen la activación de estos genes protectores. No voy a entrar en el tema de la nutrición. Esta variación de la expresión genética a través de los diferentes nutrientes es lo que se denomina nutrigenómica. No voy a entrar en esta área, voy a centrarme más en lo que es la nutrigenética porque no hay tiempo y también porque la nutrigenética es la que nos va a permitir realizar recomendaciones nutricionales personalizadas, que es un poco también el objetivo del máster y de este webinar. ¿De acuerdo? Bien. En resumen, lo que hemos visto, en resumen, si escribimos o definimos lo que vemos en este gráfico, entendemos que las tareas principales de la genómica nutricional son dos: comprender cómo la dieta y los nutrientes afectan al funcionamiento del genoma, que sería la nutrigenómica, la flecha que va de nutrientes hacia genes, y además comprender cómo la variación genética afecta a la respuesta individual a la alimentación, que es la nutrigenética propiamente dicha, es la flecha hacia la derecha. ¿El objetivo final cuál es? Pues una vez que tenemos el conocimiento de estos dos factores, personalizar las dietas en base a las necesidades individuales, para así mantener la salud y prevención de enfermedades, prevención, mantenimiento de la salud y prevención de enfermedades como, por ejemplo, cáncer. Bien. Voy a poner un ejemplo de cómo podemos aplicar este conocimiento en una intervención nutricional personalizada. Estamos en una consulta y a esta consulta asiste una mujer de 60 años de edad que tiene unos niveles elevados de colesterol y LDL. Es una mujer activa y tiene una ingesta nutricional apropiada. Normalmente, las recomendaciones más habituales es ejercicio y una dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados. Por ejemplo, omega 3, 1 gramo o 2 gramos de omega 3 diarios. Ufas. Bien, pero resulta que hay una variante en el promotor del gen ApoA1, es una apolipoproteína que está encargada del transporte de grasas a través de nuestro organismo, y bueno, que en este caso codifica una proteína del HDL, el componente del HDL en nuestro suero, y afecta la manera en que las personas responden a los ácidos grasos poliinsaturados. Quiere decir, hay una interacción entre este polimorfismo y la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados. Si hay una interacción, lo primero que nos tiene que venir a la cabeza siempre es que ante una interacción no todas las personas van a responder de la misma manera y por tanto recomendaciones generales ya no nos sirven. Aquí observamos, es un estudio de los primeros que se ha hecho, además por un español, Ordovás, que es uno de los pioneros en nutrigenómica, en nutrigenética, del 2002. Aquí vemos que hay dos genotipos diferentes, el genotipo A y el genotipo B. Ya digo, no voy a entrar en terminología genética para centrarme más en el mensaje. En los individuos con el genotipo A, según aumenta la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, reducen sus niveles de colesterol HDL, lo cual no es positivo. Mientras que los individuos B tienen la respuesta habitual, que es la mayoritaria, en la cual, según aumenta la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, aumentan los niveles de colesterol HDL y colesterol protector. Bien, por tanto, esta es la opción B, es la opción principal y, por tanto, son las recomendaciones que se realizan habitualmente para obtener un perfil lipídico protector.
se recomienda la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados porque aumenta el HDL. Pero ¿qué pasa si una persona pues, presenta en este ApoA1, este polimorfismo, un polimorfismo de tipo A, en el cual el aumento de la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados reduce el HDL? Pues que su perfil lipídico todavía iría a peor. En este caso, si esta mujer tiene la variante es de la tipo A, lógicamente la ingesta de ácidos grasos saturados no hay que proponérsela, sino que habrá que reducir habrá que mejorar su perfil lipídico de otras maneras, quizás haciendo hincapié en el deporte u otros factores. En general, lo que vemos es que, de nuevo, lo que hasta ahora era que un nutriente tenía un efecto en la salud único, o se consideraba único, representado por aquí una única flecha, con la incorporación de la variación genética, lo que ahora estamos observando es que dependiendo del genotipo individual, el efecto en la salud puede ser diferente según el genotipo. A unas personas puede no tener efecto y a otras personas puede mejorar o a otras personas puede empeorar, o incluso tan drástico como que a unas personas mejore y a otras personas empeore, como era el caso de la ApoA1 y la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados. Bien. Aquí existe otro ejemplo de la ingesta de grasas saturadas, ApoA2 y riesgo de obesidad. Vemos de nuevo, en el momento en que vemos que entre diferentes genotipos, la pendiente o la inclinación, la tendencia del cambio en las barras, en las líneas, es inversa, hay una interacción. Hay una interacción en la cual aquí vemos que individuos con una ingesta de grasas baja respecto a lo que es el índice de masa corporal, individuos que son TTTC, que al menos tienen una T en su genotipo, en una posición concreta del gen, otra apolipoproteína, la ApoA2, pues tienen, con una baja ingesta de grasas, tienden a aumentar su índice de masa corporal. ¿Por qué? Pues porque estas personas, al reducir las grasas, partimos del concepto de que mantenemos las proteínas en unos niveles constantes. Si bajamos las grasas, aumentamos, por tanto, los carbohidratos. Y estas personas son sensibles a carbohidratos, mientras que las personas CC son sensibles a grasa. Para poner este caso de sensibilidad a grasas, carbohidratos en contexto, he preparado esta diapositiva en el cual se ve también otro gen, en este caso es el gen FTO, la ingesta de grasa. Aquí tenemos la ingesta de grasa total, como podemos observar, aquí son tres genotipos, el genotipo 1 en blanco, el 2 en gris y el 3 en oscuro, en negro, en gris más oscuro. El genotipo 3, con una ingesta alta de grasas, tiende a tener un mayor riesgo de obesidad. Si lo vemos desde el aspecto de la ingesta de carbohidratos, es decir, esto es ingesta de grasas, esto es ingesta de carbohidratos. Lógicamente, aquí la baja ingesta de carbohidratos aumenta su riesgo. Alta ingesta de grasas, por tanto, baja ingesta de carbohidratos. ¿De acuerdo? Con una alta, lo que vemos es que el genotipo 1 permanece su riesgo a obesidad, permanece, que no quiere decir que no vaya a ser nunca obeso, pero que respecto a los otros genotipos, su riesgo de obesidad permanece el más bajo posible. Esto también pues, podría explicar por qué unas personas, que en este caso pues, sería el genotipo 1, permanecen invariablemente delgadas frente a unas dietas más o menos pobres, mientras que otras personas aumentan más rápidamente de obesidad. Esto también se explica parcialmente por la variación genética individual. Bien. Se ha observado, no es solo un tema de macronutrientes, también esto se puede aplicar a diferentes micronutrientes o oligoelementos, por ejemplo, el tema de la sal, sodio. El aumento del riesgo a hipertensión depende del genotipo. Hay personas
que, bueno, no son tan sensibles a sal, los individuos GG en el gen AC, Angiotensin Converter Enzyme, enzima convertida de angiotensina, que concretamente en la posición RS4343, personas con homocigotas para el alelo GG no tienen esta sensibilidad a la sal y en cambio las personas homocigotas AA, bueno, que al menos tienen una A en esta posición, es más probable que lleguen a desarrollar hipertensión con una dieta elevada en sal. Es decir, todas estas son personas que tienen una dieta elevada en sal. Es más probable, de hecho es un 230% mayor el riesgo, la probabilidad de que una persona con al menos una A en esta posición llegue a desarrollar una hipertensión. Lo cual, que vuelvo a decir, no quiere decir que estas no lo desarrollen, de hecho un 20% lo desarrollan, pero aquí es más del 60% que desarrollan hipertensión. Bien, como decía, por tanto, la interacción genes-nutrientes es lo que nos va a permitir realizar recomendaciones nutricionales personalizadas, pero bueno, hay una serie de implicaciones éticas para esta. Al final, a fin de cuentas, estamos tratando con información genética y debemos tener cuidado si alguna vez ustedes pues utilizan información genética en su consulta o llegan a proporcionar o utilizar información genética para trabajar con otras personas, que tengan en cuenta pues, principalmente cuatro factores que en muchas ocasiones, los genes, las redes génicas son complejas y, por ejemplo, la poliproteína E, que interviene en el desarrollo de diferentes enfermedades metabólicas, pero también está implicada en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, una persona que a lo mejor va a una consulta intentando adivinar cuál es su mejor estrategia nutricional para mantenerse sana, pues acaba descubriendo que tiene un 90% de riesgo de Alzheimer. Y entonces, bueno, pues esto es algo que bien se debe avisar al usuario y a través de un consentimiento informado antes de hacer el estudio, o bien simplemente, por supuesto, lo de avisar y decir que con esta información también, con la información que le van a dar, aunque es solo para intervención nutricional, se pueden obtener otro tipo de información, es la más óptima. Pero hay algunas empresas que lo que hacen, pues, por ejemplo, es optar, o algunos proveedores de servicios que optan por no dar esta información. Y la persona, bueno, pues si la encuentra o la busca, pues es su responsabilidad, ¿no? Bueno, es un tema actualmente controvertido. Otro efecto ético es que hay que considerar el efecto de la información genética en familiares genéticamente relacionados. Es decir, una persona, los hermanos comparten el 50% de sus genes, de su genoma, y por tanto, si una persona pues, padece o tiene una variante genética que le proporciona un riesgo a obesidad o un riesgo a cualquier enfermedad o que interacciona con el ambiente de alguna manera, si esta persona lo explica después en su familia, sus hermanos, pues por supuesto tienen una cierta probabilidad de tener el mismo polimorfismo y a lo mejor no querían saberlo. Por lo tanto, hay que recomendar a las personas que mantengan la información genética para ellos y que no compartan, sobre todo que no lo compartan con sus familiares, a no ser, lógicamente, que sean ellos los que se lo pidan. Además, un test genético es siempre un posible test de paternidad, es decir, también una familia que va a hacerse un test nutrigenético para obtener una recomendación nutricional personalizada y resulta que al final salen de la consulta sabiendo que su hijo pues no es suyo, pues no es, evidentemente, no es lo que se persigue con un test nutrigenético. Por tanto, en los casos de estudio de tríos, de familias, padres y un hijo o varios hijos, hay que tener siempre este factor en mente y o bien avisarlo o bien si el test no coincide o el resultado del test no coincide con lo que se esperaría en cuanto a paternidad, pues simplemente no darles el resultado, es decir, que el test pues no ha sido positivo. Que es lo que también, como digo, se hace a nivel práctico en algunas empresas, sobre todo en empresas de estudios clínicos. Pero bueno, ya digo, eso es otro tema, pero que al menos lo tengan en mente. Confidencialidad y finalmente confidencialidad de la información genética, consentimiento informado. Hay que dar un consentimiento informado, hay que seguir la ley de protección de datos en cuanto al almacenamiento
y de la información genética. Si se envía, no se puede enviar por correo un informe nutrigenético si no está el informe, si no está cifrado, por correo electrónico, quiero decir. Y tampoco se puede hacer disponible en una web sin ningún tipo de seguridad, etcétera. Bien, finalmente pasaré a las conclusiones y después de las conclusiones podemos hacer una ronda de preguntas y consultas. A conclusiones 3, lo quiero hacer sencillo y claro. Primero, que las enfermedades complejas están causadas en parte por nuestra genética y en parte por el ambiente. Eso yo creo que está claro. Todo el mundo sabe que la diabetes o que la obesidad hay un componente genético y un componente ambiental. La segunda conclusión es que algunas variantes genéticas interaccionan con el ambiente. Recordemos esta interacción nutrición, ambiente y genética para modificar nuestro riesgo a enfermedades. Es decir, según el genotipo individual, la respuesta a un mismo nutriente puede ser diferente. Por tanto, el concepto de nutrición óptima será diferente según qué variantes posee una persona en su genoma. Para una persona, lo que para una persona puede ser bueno, para otra persona puede no ser tan bueno a la hora de, por ejemplo, controlar el peso, la presión arterial, el perfil lipídico, hipertensión, etc. Finalmente, el conocimiento de la interacción entre estas variantes genéticas y los nutrientes, conocido con el genómica nutricional, con el nombre común más general de nutrigenómica en sentido amplio, permitirá, aquí a veces se usa la palabra nutrigenómica como sinónimo de genómica nutricional. Esta palabra de que estudia esta ciencia, que estudia la interacción genes-nutrientes, aquí marcada en rosa. Lo más adecuado es denominarlo genómica nutricional, pero hay personas que utilizan el nombre de nutrigenómica para este concepto general. Bien, pues la nutrigenómica, la nutrigenética permitirá realizar recomendaciones nutricionales personalizadas para la minimización del riesgo de enfermedades y también, pues, por ejemplo, para la optimización del rendimiento deportivo, es decir, el uso de determinados nutrientes como fuente de energía. No todos somos igual de óptimos a la hora de utilizar esta fuente de energía, depende en muchos casos también de nuestras variantes genéticas y aquí pues hay un campo en el cual se está trabajando con bastante esfuerzo, con bastante intensidad. Bien, pues yo aquí ya he acabado. Si tienen alguna pregunta o estaré pendiente del chat, pueden escribirlo y contestaré a la pregunta. Gracias, doctor de Lorenzo. Como bien dice, si tenéis alguna duda, dejamos unos minutos para que de alguna forma podáis hacerlas y si no, pues procederemos a terminar lo que es el webinar en sí, ¿vale? Entonces, nos dejamos unos minutos, ya sabéis que lo podéis escribir a través de la parte en la que aparecen las preguntas, las escribís y le aparecerán a él en pantalla y las responderá. Venga, hasta ahora.
Bueno, hay una primera pregunta en la cual se dice si eh, una persona que quiere saber cómo se realizan los estudios de la secuencia del genoma. Bien, actualmente cada día es más fácil acceder a este tipo de estudios porque ha habido un boom de empresas que se dedican a hacer este tipo de servicios. De hecho, actualmente en España puede haber mínimo 10 empresas que hacen estudios del genoma. Las hay incluso estudios del genoma específicos de nutrigenómica, es decir, de variantes relacionadas con la personalización de la nutrición. Lo que sí es cierto es que no todas estas empresas son igualmente de efectivas a la hora de realizar sus recomendaciones y yo diría que, bueno, si realmente están interesados, lo que pueden hacer es enviarme pues, un mensaje a mi correo electrónico, que es david.delorenzo @upf.edu, upf de Universidad Pompeu Fabra .edu. Si necesitan algún tipo de aclaración o algún tipo o una pregunta concreta o están interesados en algún genotipado, en algún estudio genético concreto, yo pues intentaría de una manera objetiva pues guiarles hacia lo que necesitan. Tampoco quiero aquí hacer un compendio de empresas ni tampoco quiero nombrar una o otra para bueno, no creo que sería correcto hacer una publicidad aquí en esta clase. Pero bueno, eso, decirles que es bastante fácil, que el coste actual pues puede estar desde la más cara, que puede ser alrededor de 600 euros, lo cual me parece exagerado, hasta un precio que puede, bueno, un precio mínimo que está pues alrededor de los 100, 150 euros, que ya me parece pues más lógico. También dependiendo del número de posiciones analizadas, etcétera. Pero sí, ya digo, si tienen alguna duda, bueno, se ponen alguna pregunta más concreta, quieren saber más sobre este tema, pues se pueden poner en contacto conmigo y yo por correo y yo ya les intentaría responder. Gracias por la pregunta. Bueno, parece que no hay más preguntas. Vamos a dar por finalizado este webinar de Nutrigenómica, que nos lo ha dado fantásticamente el profesor David de Lorenzo. Si apareciera alguna otra pregunta, cuando pues, con más profundidad leáis los apuntes o volváis a ver tranquilamente este vídeo que colgaremos en breve, no tengáis dudas y lo ponéis en lo que es el foro de dudas, que yo de alguna forma se la haré llegar a David, al doctor de Lorenzo, y encantado, seguro, nos la responde. Así que, como digo, damos por finalizado el webinar, agradeciendo, por un lado, a los asistentes y, por otro lado, por supuesto, al doctor de Lorenzo por su magnífica exposición de este tema tan interesante y que, bueno, que nos lleva a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y por estar aquí en el webinar. Gracias.